Género de los trabajos escritos. Muchas veces en la escuela nos piden un trabajo escrito y pensamos que todos los textos son iguales, pero no es así. Comúnmente encontramos el resumen, la reseña, la síntesis, el ensayo y el reporte. Todos estos tienen funciones distintas, así que en este video explicaré qué es cada uno, para qué sirve y en qué se diferencia con los demás. El primero de estos textos es el resumen. El resumen es sinónimo de reducir a lo esencial. Es decir, el resumen consiste en expresar las ideas principales de un texto de manera breve, clara y fiel a la original. Su función es reducir la información sin cambiar su sentido. Por eso, no agrega opiniones personales. Por ejemplo, si leemos un artículo extenso y después explicamos solamente lo más importante, estamos haciendo un resumen. En pocas palabras, se dice que el resumen únicamente expresa las ideas principales, es decir, lo esencial. El siguiente texto que vamos a presentar es la reseña. La reseña describe una obra o texto, pero además agrega una valoración u opinión fundamentada. Esta reseña se puede dar, por ejemplo, de obras como un libro, una película, ya sea como la película actual de Michael Jackson que está en cartelera, al platicar con nuestros amigos de qué tal nos pareció o qué opinas sobre esto o de qué trata la película, le estamos pidiendo prácticamente una reseña. También artículos científicos, conferencia o incluso sobre obras de teatro. Algunas características que presenta la reseña son las siguientes. Presenta de qué trata la obra, incluye una opinión crítica, puede señalar aspectos positivos y negativos de la película, de ahí que sea una opinión crítica y objetiva. Busca orientar a otros, es decir, busca darle un punto de vista, darle una idea acerca de qué contiene esta obra o este texto. Así que podríamos resumir que la reseña informa y opina. En cambio, el resumen solamente informa. Ahora pasaremos con un texto un poquito más complejo, que es la síntesis. La síntesis, a diferencia de la reseña o del resumen que se enfocan solamente en una obra, la síntesis va a enfocarse en varias. Se encarga de reunir las ideas principales de una o varias fuentes para construir una versión integrada y ordenada del tema. No solo recorta la información, sino que la reorganiza. Características de la síntesis. Integra varias ideas, reorganiza el contenido, es más elaborada que el resumen y puede comparar distintas fuentes. Ejemplo fácil. Lees 3 textos sobre la contaminación y elaboras una explicación unificada sobre las coincidencias más importantes. Por ejemplo, también puede ser que un texto hable sobre la contaminación del agua, otro habla sobre la contaminación del aire y otro sobre la contaminación de la tierra. Una síntesis va a reunir las 3 tipos de contaminación, va a explicar también de qué forma se relacionan estas 3 y qué impacto tienen en general al ambiente, y así podemos decir que la síntesis une ideas. Acto seguido, damos paso al ensayo. El ensayo es de esos textos más solicitados en el área académica, ya que se plantea que el autor desarrolle una reflexión o postura personal sobre un tema, fundamentándola con argumentos y por ende darle la importancia a la voz del autor. Entre las características principales del ensayo tenemos 4. La primera, presenta una opinión o tesis, es decir, nosotros daremos nuestro punto de vista acerca de algún tema y luego, pasando al punto 2, vamos a argumentar esa opinión con medio de datos. ¿Qué tipos de datos? Pueden ser datos estadísticos, datos de investigación, o sea, datos históricos. También puede ser con citas a entrevistas hechas por profesionales. Luego veremos que la estructura de un ensayo contiene introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se va a plantear de qué va a tratar el tema y también se va a dar de una vez pie a la hipótesis. Luego, en el desarrollo, vamos a presentar todos esos datos e investigaciones que van a defender nuestra opinión principal. Luego vamos a pasar a la conclusión, donde vamos a ver si al final si
si teníamos razón, si sí estamos muy de acuerdo o al final decidimos retractarnos de nuestra hipótesis inicial. El cuarto punto son los dos estados que puede tener el ensayo, que puede ser tanto formal como reflexivo. Formal en el sentido de que se puede tener esa estructura rigurosa con datos un poco más precisos de forma numérica. Puede ser también esa estructura introducción, desarrollo y conclusión. Pero también puede ser reflexivo. Eso nos invita a dar una opinión un poco más subjetiva, sobre todo en temas un poco más abstractos o temas, por ejemplo, de psicología, de filosofía, donde cada uno piensa de manera diferente. Ahora voy a hablarles sobre el reporte. Seguro que alguna vez habremos hecho alguna actividad y luego alguien nos acerca para preguntarnos: oye, ¿y cómo lo hiciste? ¿O qué pasó al final? Pues bueno, el reporte sirve justamente para eso, para darle explicación de manera ordenada a todo el proceso que tuvimos que pasar y los resultados que obtuvimos de tal actividad. Entre las características que se encuentra el reporte están las siguientes. Primero, es objetivo y claro. No puede tener opiniones, sino el reporte únicamente se va a encargar de explicar lo que nosotros hicimos, que es lo que da paso a la siguiente característica. Presenta datos, hechos o resultados. Va a presentar todas las acciones, las métricas que obtuvimos, también los resultados de forma precisa y medible. Siguiendo con la otra característica, es decir, va a tener una estructura ordenada. Quiere decir que va a presentar todo de inicio a fin. Por ejemplo, no podemos iniciar diciendo cuál fue el último paso del experimento si el primero no hemos dicho cómo inició. El otro punto que vamos a tener del reporte es que se usa mucho en la escuela, ciencia y trabajo. Pero, ¿por qué se utiliza mucho en estas tres áreas? Bueno, es que en la escuela nosotros podemos hacer actividades de laboratorio o alguna actividad con alguna herramienta en específico y nuestros maestros nos van a pedir realicen un reporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si hacemos una práctica de laboratorio, vamos a explicar los objetivos que tenemos de ese tipo de esa actividad. Vamos a presentar los instrumentos que vamos a utilizar, los pasos que vamos a seguir y todos los resultados que vayamos obteniendo acerca de cada paso. También vamos a describir las características sobre todo este proceso que nosotros vivimos. Y ya, finalmente tenemos el reporte. Con esto hemos explicado cada uno de los textos más importantes que se utilizan no solamente en el área académica, sino también en el área profesional y de investigación. Para concluir, podemos decir que aunque todos los trabajos escritos no cumplen la misma función, el resumen reduce, la reseña valora, la síntesis integra, el ensayo argumenta y el reporte informa. Conocer sus diferencias nos va a ayudar a escribir mejor y a elegir qué tipo de texto es adecuado para cada situación y para cada contexto. Entonces, ya sabes que no es lo mismo resumir, no es lo mismo opinar, no es lo mismo integrar, no es lo mismo argumentar, ni tampoco es lo mismo reportar. Muchas gracias y espero que les haya gustado mucho este video. Yo soy Joseph y fue un gusto presentarles cada uno de estos temas.